Creo que ya pasó buen rato. Claro que no todos podemos pensar lo mismo acerca de un videojuego, cada uno tiene sus gustos y ahí radica la gracia del asunto. Si a todos nos gustaran los mismos juegos, no habría variedad alguna en el mercado, ¿verdad? Imaginad que solamente jugásemos a Call of Duty, pues no habría juegos de plataformas, porque ¿pa' qué? El tema es que hoy voy a hablaros de... A ver, es otro tema del cagar también. ¿Cómo es que... A ver, hay diferentes tipos de géneros de videojuegos, lo que quieras, pero digamos que el tiempo que muchos juegos quieren hacerte consumir para que seas exclusivamente o juegues exclusivamente estos, se han vuelto varios, más que todo con los juegos de servicio. ciertos videojuegos cuyo rechazo por la comunidad De fue hecho, fue en el tal que video en de Byte muchos Byte que casos creo que mencionaba eso, recibieron cómo más odio del te merecido, hasta el punto de que intentan... con algunos de ellos podemos llegar a hablar de fracaso y de expectativas de ventas incumplidas. Con otros, simplemente es cuestión de enfrentamiento entre jugadores, como suele ocurrir por desgracia. En el vídeo de hoy os traigo un top de videojuegos que sufrieron de una campaña de hate que a mi parecer fue ridícula e injustificada. 9 ejemplos os los doy yo y el 10º, como siempre, os lo dejo a vosotros en el popurrí. Coged unas buenas patatuelas y espero que disfrutéis del vídeo. Os habla Al para la Caverna del Gamer y ¡vamos allá! Empezamos trabajando como cazarrecompensas por toda la galaxia en Star Wars Outlaws, ya que toca meterse en el pellejo de Kai Bess, la cual tiene que luchar contra el... A ver, antes de que de la opinión, el tema con este juego que es que fue regular y que tuvo muchas versiones de pago. O sea, fue una versión normal, una versión premium, creo, y una versión deluxe, una mamada así. Y obviamente el autor tenía que ser Ubisoft. Y a ver, el juego es regular, tienes este sistema de pagos que son una mierda. Ubisoft está detrás de esto, entonces eh, era obvio que iba a pasar esto. Sindicato del Crimen en un marco cronológico situado entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi. Este juego de Ubisoft, aunque hay que reconocer que no reinventa absolutamente nada y que tiene algunos de los vicios típicos de la compañía francesa, no es tan malo como lo pintaron. Recibió críticas de todos los colores que intentaron hundir su lanzamiento, siendo algunas realmente estúpidas como la de «es que la protagonista es fea». Y el principal enemigo, perdón, no era el público, era el mismo Ubisoft. Esto hay que sumar que sistemáticamente cualquier Es que juego se que sale de maman. Ubisoft se Se lleva maman. palos por ser de Ubisoft. Y luego pasa que grandes títulos como The Lost Crown no se comen una rosca. Bueno, Y este sí hay era un que buen decir juego. que Este Ubisoft tiene sí parte de la culpa de esto. fue Se han triste ganado como una fama horrible con los no años. Eso no se alcanzó lo quita nadie. El caso es los que con el objetivos que lanzamiento de tenía Star que Wars cumplir. Outlaws en Switch 2, antes siquiera de que el juego se hubiera mostrado en movimiento, la historia se ha repetido y no han faltado las voces que decían que el Es que otro tema también más allá del juego, digamos que la saga Star Wars está en un limbo, ya no tiene el mismo, ¿cómo decirlo? era horrible y que se movía fatal. El resultado, La misma pues que era cantidad de mentira, ya que se cariño trata que de uno de le los tenían mejores antes ports a la del saga. sistema actualmente. Visualmente sorprende e ilusiona, porque si Ubisoft ha sido capaz de hacer este port tan bueno para Switch 2, imaginad lo que otras compañías harán con mayor esfuerzo. Star Wars Outlaws es un juego divertido, no todo tiene que ser un 9, hay veces en las que un juego de 7 te da enormes alegrías. Este fue mi caso con Outlaws. Puede ser 50-50. Agradezco a día de hoy no formar parte de ningún fandom en particular, porque los quilombos que montan algunos en redes sociales son para echarse a llorar. El de The Last of Us está totalmente desatado. Ahora parece una mamada, pero en 2020 fue un desmadre, o sea, no podías hablar bien y tampoco podías hablar mal. O sea, era un extremo u otro. O sea, en cualquiera de los dos lados siempre había algún pendejo que te quería llevar la contra. Desde 2020. The Last of Us Parte 2 fue el GOTY de aquel año y madre mía, no recuerdo en la historia. Y ya, a ver, el juego no es malo. Es un gran juego. Pero, a ver, llevarlo también, o sea, como dije, ningún extremo es bueno. Llevarlo al punto de decir que es uno de los mejores juegos del todo. Estoy hablando de la pendejada. Decir que es uno de los mejores videojuegos para mí, o sea, es un excelente juego, pero tiene fallos, más que todo en la parte narrativa. Es por eso que todo el mundo se cabronó también. O sea, había maneras de contar mejor la historia, incluso de hacerlo llevadero sin cambiar nada, pero la forma narrativa en la que lo haces, a mí no me convenció. O sea, es un gran juego, todo lo que quieras, pero la forma de contar la historia no me convenció. Algo que haya escocido más a alguna gente que el hecho de que The Last of Us Parte 2 fuera GOTY. 5 años después de salir, el juego todavía genera debates tóxicos por las redes sociales. Y a ver, más que todo con el final, la parte de Joel, creo que ya es obvio, ya se conoce incluso por la serie lo que pasa con Joel.
Eh, como dije, podía haberse contado de otra manera, podía haber sucedido lo mismo, pero contarlo de diferente manera. Y el final a mí me gustó a medias. El final tal cual, la cinemática me gustó, pero lo que te lleva al final no. Es que si es malo, que si Abby no sé qué, que si el tráiler nos mintió, que si esto y lo otro. Hombre, si te parece te cuentan que Joel juega a Mario Golf en el tráiler. ¿Qué gracia tendría un spoiler de ese calibre en el tráiler de lanzamiento del juego? Yo, por supuesto, tengo mis diferencias con este título. A pesar de que me gusta, reconozco que se me hizo un poquito largo. 25-30 horas, casi el doble que el primero, me parece demasiado. Está bien que un juego no te guste, pero hay gente que lleva 5. Eso también, invertirle horas para que al final, a ver, no te digo que cumplas las expectativas, que al final llegues y el juego de la nada te haga una mamada, ¿no? Es que, no sé, ponerle algún poder de decisión al menos. Años dando la turra y moldeando su Hasta Far Cry logró eso, el 3, que era, de hecho el 3, el 4 y creo que varios, en el que tomabas la decisión de cometer la parte final, podías tomar la decisión de irte por un lado o por el otro. Eran solo dos decisiones, pero te llevaba a un final bueno o a un final malo. Podía haber pasado lo mismo aquí. Pero se quiso hacer el cineasta y bueno, en fin, no voy a entrar más en este tema. Cada Final Fantasy tiene sus peculiaridades, siempre ha sido así, no es que Final Fantasy esté cambiando ahora, realmente lleva toda su existencia cambiando con cada entrega. Pero claro, llegamos a Final Fantasy XVI y se siente como que la bola de críticas se ha hecho demasiado grande. La aventura de Clive Rosfield ha pasado por la tabla y muchos no han dudado en darle una patada y empujarla a los tiburones sin pestañear. Unos se quejan de que el combate es tipo hack and slash y no hay turnos, otros dicen que ha plagiado a Juego de Tronos, otros dicen que con Prarajo les ha cortado el rollo y ya no pueden continuar. Cuando salió, decir que te había gustado Final Fantasy XVI a ver, yo no jugué el 16, de hecho es reciente. Siempre me espero unos años, de hecho varios años hasta jugar juegos que se han estrenado último. Estados alterados, por lo que el componente RPG queda muy diluido. Pero Final Fantasy no tiene que ser de una forma concreta, no es el fan el que decide cómo debe ser Final Fantasy, son sus creadores, son las tendencias de la época dentro de los videojuegos, y esto siempre ha sido así. La nostalgia, si somos veteranos, a veces nos hace querer que algo sea como antes, pero hay que entender que hay fans viejos y fans nuevos, y que los tiempos cambian. Final Fantasy XVI no llegó con la intención de ser el mejor de la saga. A ver, más allá del tema de si lo he jugado o no, el tema con nuevas entregas es que está bien buscar cosas nuevas. Puede ser un resultado bueno o un resultado malo, pero al menos arriesgarse a cosas nuevas no está mal. Si quieres el modo clásico, buscas los Final Fantasy clásicos. O sea, tiene un chingo de remasterizaciones y relanzamientos hasta en pinches celulares para volver a jugarlo. Pero claro, o sea, no va. El tema de que querían que sea por turnos no va a ser para siempre. Está bien que intenten buscar cosas nuevas. Aunque eso sí, puedes arriesgarte, como dije, con los resultados, como pasó por ejemplo con Call of Duty. El hecho de que sean entregas anuales lo dejó en un punto ya de no saber qué hacer. Simplemente llegó para ser el número 16 y lo consiguió. Te puede gustar y o ese no, fue pero el tema. No nos pasa eso a todos. Intentar y otros no, buscar y no pasa cumplir nada. más expectativas o cosas nuevas que implementarle hasta que ya no sabían qué hacer. Y de un terreno pantanoso saltamos a otro. Madre mía la turra que nos tuvimos que comer cuando se produjo el lanzamiento de Dark Souls 2, ¿eh? Es curioso que lo más criticable del juego, que fue su escandaloso yo apenas llegué al quinto jefe del primero. Ahí yo no me meto, ahí yo no me meto. Una bajada de calidad enorme en el lanzamiento para que así el juego pudiera llegar a PS3 y 360, las críticas iban 100% orientadas. Pero sí me acuerdo que tuvo muchas críticas, porque ya en ese momento ya tenía, ya con el primero tenía su fan. No fueron pocos los que lo ignoraron y lo la saga tenía su fan. Dark Souls 2 no existiera. Y sí, es cierto que tiene sus problemas, como un mapa interconectado de forma poco verosímil o unas hitboxes a las que cuesta acostumbrarse por el nuevo atributo de adaptabilidad. Pero al margen de esto, Dark Souls 2 es el más rejugable gracias a que tiene el New Game Plus más interesante de toda la saga. Hay veces en las que es necesario mirar más allá del creador original de la saga y saber valorar las buenas ideas de sus discípulos. Dark Souls 2 no será el mejor de la franquicia, pero tampoco es la basura que algunos intentaron vendernos.
Por desgracia, las reviews de prensa pueden llegar a hacer mucho daño a un videojuego. Uno de los casos más conocidos es el de Days Gone, un título que se llevó muchos de parte de los medios, por lo que terminó con un amarillo en Metacritic, un color que por... A ver, la historia no me llamó mucho la atención, pero sí las oleadas de los zombies estaban bien cabronas. Por desgracia, resulta disuasorio para los jugadores. Sí, y esto es realmente triste porque lo que hay dentro de ese amarillo es un juego de 7, es decir, un juego notable. A ver, también, creo que esto fue más por la calificación que tuvo que cancelar una secuela, ¿no? Fue algo así. Sinceramente, se estaban dejando guiar por un puto número, no mamen. O sea, podían arriesgarse fácilmente con la secuela en vez de tanto pinche juego de servicio que querían sacar. De Star Wars Outlaws. Es cierto que no reinventa nada y que toma ideas de otros juegos, pero vaya si es divertido. La historia te puede gustar más o menos, pero dinámicas como la de la moto o las hordas de Freakers fueron una maravilla. No, es que las hordas sí eran el siquiera a probar el juego porque sí era un buen juego de zombies. Creador de contenido dijo que era mediocre. Como siempre digo en mis análisis, lo que aparece en ellos no es más que una opinión y nunca debe ser tomada como algo definitivo. Hay que contrastar con otros puntos de vista. Lo ideal es ver más análisis, más vídeos o gameplays sobre ese juego, porque quizás... Sobre las críticas, carnal. Hubo gente que puso críticas y le puso mala calificación al Wukong, porque creo que solo se habían jugado una par de horas y habían puesto que no aparecían mujeres en el juego y que no sé qué mamadas. A ver, si llega a ese punto, ¿por qué rayos le vas a hacer caso al pinche número que le ponen? Days Gone, sin volarme la cabeza, me pareció muy entretenido y me sigue doliendo que Sony cancelara la secuela por tanto odio. Pasamos a otro juego que ha ido ganando adeptos con el paso de los años, como Dark Souls 2, pero que en su momento estuvo en el punto de mira de mucha gente por varios motivos. Ahí tenéis The Twin Snakes, el remake de Metal Gear Solid 1, el cual llegó a la plataforma menos esperada, Nintendo GameCube, siendo además el único juego de la saga que llegó a ese sistema. Raro. O sea, jugué el 1000 con emulador. Ya sabréis los motivos que llevaron a muchos a odiar este juego. Primero, el cambio de tono en las cinemáticas, las cuales adoptaron un estilo Matrix, que básicamente es lo que se llevaba en la época. Segundo, la no implicación directa de Kojima, que solamente fue productor con labores de supervisor. Y tercero, que fuera exclusivo de GameCube. Nadie entendía cómo un remake tan deseado como este, perteneciente a una saga que por aquella época se asociaba con PlayStation, se había quedado en la consola de Nintendo. Pues fácil, Nintendo lo pagó y Konami aceptó. El caso es que con el tiempo The Twin Snakes ha sabido encontrar su público y no son pocos los que ahora piden un remaster o que al menos sea incluido en el Switch Online de GameCube. En su día fue uno de los remakes más criticados de la historia. Hoy se le ve con cariño y se pide su regreso. ¿Os gustó? Y hablando de Kojima, creo que este hombre no saca un juego sin que haya una corriente de odio hacia él. Está en su naturaleza. Hay muchísima gente que le tiene manía y eso se manifiesta en redes. Su último lanzamiento, Death Stranding 2 On The Beach, no se ha librado de odio de parte de la comunidad. Mejor saltamos al siguiente. O protagonismo sabe que máximo. Ahora sí. Prefiero no darme spoiler. Vale, pasamos ahora a un juego que no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que me parece exagerada la cantidad de piedras que le tiran algunos a este videojuego. Yo nunca... En pantalla tenéis Metroid Other M, entrega de la saga que además de la versión de NES, la primera que salió, nunca he probado otro juego de Metroid. Y lo combinó con la esencia de la franquicia de Nintendo. El resultado es un Metroidvania con una curiosa mezcla de shooter frenético en tercera persona y pequeños momentos en primera persona. Una cosa rara, pero oye, era interesante. Sin embargo, parte del fandom enfureció por el tratamiento que el Team Ninja le dio a Samus Aran. Para muchos, la personalidad de la cazarrecompensas se alteró de forma exagerada, argumentando que la habían convertido en una tipa demasiado edgy y que el hecho de que hablara tanto le quitaba parte del misticismo al personaje. La verdad es que a mí esto nunca me molestó. A mí es un juego que no me entra por otros motivos, como por ejemplo la jugabilidad. No me gustó eso de combinar la primera y la tercera persona girando el mando de Wii, pero al margen de eso, creo que fue un juego técnicamente espectacular para esa consola. Pero nada, gente, el caso es que Other M pasará a la posteridad como el Metroid más divisivo de toda la saga. No creo que fuera para tanto, ¿no? Pues no tengo ni la menor idea. Y bueno, yo no sería yo si no incluyera un Resident Evil en un top como este. Obviamente ya sabéis por dónde van los tiros. Nos vamos al año 2020 para hablar de Resident Evil 3 Remake, un juego que se llevó palos de todos los tipos simplemente por no ser tan bueno como lo era el juego original. Y aquí creo de verdad que primero deberíamos pararnos a pensar, ¿somos conscientes de lo difícil que era superar Resident Evil 3 de 1999? Ni siquiera el remake de Resident Evil 2 fue mejor que el original, a pesar de ser un juegazo espectacular y de lo mejor que salió en 2019. Le faltó
faltaba coherencia entre escenarios, No, cosa que sí no. tenía el clásico. ¿Tan raro era que Resident Evil 3 no fuera tan bueno como el de PlayStation 1? A ver. Aquí vamos a entrar en un dilema. Ok, por nostalgia, por lo que quieras, el remake del 2, no, tal vez para muchas personas no logró superar al original, pero obviamente es un gran juego. Y entonces, el chiste de un remake, que se supone que es la secuela, vamos a ponerlo, aunque tiene otro protagonista, es que supere a la anterior entrega que has hecho. Se supone que el 3 tenían que buscar la manera, si bien podía ser más corto, lo que quieras, el chiste era intentar superar a lo que fue la segunda entrega del remake, no empeorarlo. A ver, no, me estoy exagerando con decir que lo empeoraron, pero a ver, un poco más de esfuerzo. Además, sabiendo, no sé, como que yo creo que pensaron que ya iban a comprar directamente este juego por más esfuerzo o mucho menos esfuerzo que le pongan, porque ya con el 2 ya se habían armado unas expectativas y ya con el 3 ya tenían ventas aseguradas. Entonces, yo creo que fue ese tema, pero a ver, sí empeoró cuando el objetivo tenía que ser mejorarlo y superar expectativas, básicamente. Cosa que se logró con el 4. Que si era corto, que si Nemesis no molaba, que si faltaba la torre del reloj, que si Jill ahora era fea. A ver, es cierto que hay cosas que fallan. A ver, en ese último sí se maman, o sea, es por boludeces así, entonces, ¿para qué? Bueno. La torre del reloj habría molado tenerla, sí, y Nemesis es bastante peor como enemigo en el remake, correcto. Pero eso de que es corto, el original también lo era, y el que diga que la nueva actriz de Jill, Sasha Sotova, es fea, tiene que salir al campo a tocar algo de césped y a que le dé un poquito el solecito. Resident Evil 3 simplemente fue un producto pasto de las prisas y esto tuvo consecuencias, pero de ahí a decir que el juego es malo, pues hay un abismo. Ser un remake peor que el juego original cuando estamos hablando de que el original es un juego legendario, creo que no es ninguna deshonra, ¿no? Para mí, Resident Evil 3 Remake es un juego realmente disfrutón. Y bueno, gente, con esto he terminado mi listado, pero ahora os toca a vosotros defender algunos videojuegos que creáis que han sido azotados por el hate de manera completamente injusta. A ver qué me habéis dejado por ahí, os leo. Empezamos por Alundra89 que dice: Mad Max, aunque es un juego que con el tiempo se ganó el cariño de muchos usuarios, cuando salió fue muy criticado por público y prensa. Llegué a leer que su mundo abierto estaba vacío. En parte también pasó desapercibido este juego, porque creo que se lanzó el mismo año que The Witcher, creo. Es que hubieron muchos juegos que digamos que lo opacaron en ese momento al de Mad Max. No es un mal juego. Pokémon, pero no precisamente los de la saga principal, sino los Mystery Dungeon. La prensa los machacó sin piedad cuando son bastante competentes en sus apartados. Siento que la saga se va a quedar coja, no incluyendo a los Pokémon actuales, y me da mucha pena. Antoine nos habla de Final Fantasy XIII. En su momento creo que recibió demasiado yo hasta el 9 y se chingó. hate solo porque era lineal hasta muy avanzada la historia, pero si le hubieran dado una oportunidad, habrían visto que tanto sus personajes como la historia estaban a la altura de otros Final Fantasy. Brian nos dice: diré lo mismo que tú, Marvel Guardians of the Galaxy no se merecía la indiferencia odio de la gente. Pero sí, más bien yo recuerdo que tuvo buenas críticas, o sea, me lo recomendaron en su momento. Fue hace un par de años, ¿no? Que salió. No es un mal juego. Una buena historia, me atrevo a decir que no recuerdo, o al menos tal vez estaba jugando otra cosa que... junto al soundtrack, una lástima. Y cerramos con Peter que nos habla de Star Wars Battlefront 2. Nos dice: alguien dijo que para desbloquear un héroe había que jugar 20 horas y la prensa copió y pegó eso sin contrastar, y todo Dios lo dio por hecho. En media tarde... A ver, Electronic Arts... ya digamos que... hay nombres que se ganan una reputación que es cuestionable. Con Electronic Arts ya estamos podridos hasta ahora. Ubisoft lo mismo. Yo ya tenía la mitad de lo que pedían para desbloquearlo. Además, que desbloquear un héroe primero era una pésima decisión. Sin más, con esto terminamos y me marcho. No sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en la caja de comentarios. Bueno. A todos los que